Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Andrea Antón, Javier Castro y mi persona quien les habla, Vladimir Cisneros. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que es la perspectiva cónica, sobre las escalas y sobre el escalímetro. Somos de la carrera de Ingeniería Marítima, primer semestre, paralelo B. Escalas y escalímetros. ¿Qué es una escala? Una escala es una relación entre las dimensiones reales de un objeto y las dimensiones que lo representan en un dibujo. La escala es una herramienta en la cual nosotros utilizamos para poder lograr generar planos, como son planos, gráficas o representaciones parecidas. Las escalas, desde un punto de vista matemático, se expresan de diversas formas. Se pueden expresar como una fracción representativa, que sería un medio, 1/100, 1/500, etc. También se pueden expresar como igualdades o equivalencias. 4 centímetros serían igual a 200 metros y 1 centímetro sería igual a 10 metros. Entonces, ¿para qué nos sirve una escala? Una escala nos sirve para, ¿cómo se podría decir? Es como la relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que se representa sobre un plano o sobre un mapa. Es como una relación de una proporción que existe entre las medidas de un mapa con las originales. Por ejemplo, la escala 1/500 significa que 1 centímetro del plano equivale a 500 centímetros. 5 metros es el original. La escala es una herramienta que utilizamos para lograr generar planos, gráficas y representaciones parecidas. Las escalas utilizadas en el dibujo técnico pueden ser de 3 tipos diferentes: para reducir, para ampliar o para dejar las mismas dimensiones del objeto en el papel. En la escala de reducción se usa cuando el objeto en el dibujo es menor que en la realidad, es decir, los objetos se dibujan más pequeños que su tamaño real. Tipo de escala. Denominamos escala la relación que existe entre la magnitud que tiene un dibujo y las dimensiones reales del objeto. Normalmente la escala empleada en los dibujos suele indicarse mediante una proporción. Entre estos tipos de escala tenemos escala natural, escala de ampliación y escala de reducción. Diremos que la escala es natural si el dibujo realizado tiene el mismo tamaño en la realidad que en el papel, siendo este tamaño el idóneo para poder representar sin confusiones el elemento a dibujar. La abreviatura con las que se puede indicar este tipo de escala son 1.1 o 1/1, que significa una unidad en el plano equivale a una unidad en la realidad. En la segunda escala de amplitud, cuando tenemos que representar un objeto muy pequeño en un papel, posiblemente sea muy difícil realizarlo y en muchas ocasiones totalmente imposible, por lo que se hace necesario aumentar su tamaño multiplicando las medidas reales por un determinado factor. Las piezas así representadas son más grandes en el dibujo que en la realidad. En el tercero tenemos la escala de reducción. Normalmente cuando tenemos que dibujar elementos mucho más grandes que en el papel que dispone, o simplemente por la imposibilidad de material de dibujarlo a tamaño natural, se hace necesario reducir a su tamaño de forma proporcionalmente. Los elementos así representados son más pequeños que en la realidad, por lo que si tomamos medidas sobre el dibujo, tenemos que multiplicar las mismas por un factor de escala para obtener la misma medida real. ¿Cómo hacer una escala? Si tenemos que hacer el dibujo de un objeto en un papel, lo primero que tendríamos que determinar qué escala utilizaremos. Los pasos son los siguientes: determinar si el objeto entra o no entra en el papel donde vamos a realizar el trabajo. Si todas las medidas reales nos entran en el papel donde vamos a dibujarlo, elegiremos una escala natural. Para esto mediremos las medidas más grandes del objeto real, tanto de ancho como de alto, y comprobaremos que nos entren en el papel. Si el objeto es más grande que el papel, usaremos una escala de reducción, mientras que si el objeto es más pequeño que el papel, usaremos una escala de ampliación. A continuación les voy a explicar dos casos, se los explicaré paso por paso.
Y lo primero es si usamos escala de reducción. Como primer paso tenemos para este caso medir las dimensiones totales del ancho y del largo del papel. Como segundo paso tenemos medir las dimensiones más grandes del alto y del ancho del objeto en las mismas unidades. A continuación vamos a explicarle un pequeño ejemplo, primero para este caso y luego para el próximo, que ya se los explico. Si usamos escala de reducción, vamos a ponerle un ejemplo. Imaginémonos que tenemos un objeto real que mide 2000 milímetros de ancho, la medida mayor, y 1500 milímetros de alto. Este lo realizaremos en una hoja A4 DIN, cuyas medidas son 210 por 297. Esta medida ya cada uno tiene que saberla. Como primer paso dividimos la medida del ancho real más grande entre el ancho del papel, es decir, 2000 milímetros que nos dio el ejercicio, lo dividimos para el ancho de la hoja, que es 210. Esto nos va a dar un igual de 9,52. Esta escala sería 1,10. Para esto, el resultado nos dio 1,10. Esto quiere decir que eso hay que reducirla 10 veces al tamaño real en el papel. Como segundo paso, tenemos que hacer lo mismo, pero ahora tenemos que dividir 1500, nuestra otra cantidad, por el alto de la hoja, que es de una hoja 4, 297. Este resultado de 1500 milímetros dividido para 297 nos va a dar un resultado de 5,05. Tendríamos que usar una escala 1,6. Para que esta medida nos entre en el papel, tendremos que reducirla 6 veces, porque el resultado nos dio 1,6. O sea, 6 veces tenemos que reducirla al tamaño real en el papel. Como tercer punto, tenemos que escoger definitivamente la que más tenga que reducir el tamaño del objeto en el papel. En este caso fue 1,10, el primer resultado. O sea, hay que reducir este ejercicio a la cantidad que tenga más que reducimiento, sería 10. Y si reducimos a 10, sí que entra, ya que sería 200 milímetros. Ahora vamos en el caso de que si usamos escala de ampliación. Imaginémonos ahora que el objeto mide 10 milímetros de ancho por 200 milímetros de alto en un mismo papel A4 de 210 por 297 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer es como lo mismo de antes. Dividimos entre la más grande del ancho del papel, 210, lo dividimos para 10 ahora, que nos va a dar un igual de 21. La escala será esta vez de 1,21, pero cuando es en estos casos, se puede reducir. Ya no la dejemos en 1,21, dejémosla en 1,20. Como segundo paso, ahora tenemos que hacer lo mismo, pero con el alto. 297, que es nuestra cantidad, la dividimos, 297 es la cantidad del alto de la hoja, la dividimos para 20 milímetros, que nos va a dar un igual de 14,85. La escala sería 1,14. A veces el del objeto del dibujo nos entraría, vamos a ver si nos entraría. De las dos escogemos la que tenga más amplia. La más amplia sería 1,14. Entonces, la escala definitiva para todas las medidas es 1,14. Si hubiéramos elegido la escala que aumente 20 veces, podríamos tener alguna medida que no nos entre en el papel. Por ejemplo, el alto total no nos entraría, ya que sería de 400 milímetros. Al ser 14 sí que nos entra, ya que sería 280 milímetros. Entonces, ahora vamos a lo que es el escalímetro. El uso del escalímetro no está limitado solamente en el área de la arquitectura, sino se puede usar para un sinnúmero de cosas más. En cualquier situación que se requiera presentar algún proyecto que se tenga que dar en una hoja de papel. Ya que las escalas que traen en los bordes de cada escalímetro representan metros en la vida real. Entonces, ¿qué queremos decir? Decimos con esto que en la escala de 1 a 100, un centímetro en nuestra hoja de papel representa 100 centímetros en la vida real. Entonces, sería un metro. Es muy importante considerar que el escalímetro que compremos sea de un buen material, claro está. Si el material se llega a dilatar o se llega a contraer por la temperatura,
nos va a traer consecuencias terribles y nos mostrará unas medidas erróneas. Y como estamos trabajando en escala, estos errores serían enormes, serían fatales para nuestro proyecto. Entonces, llegamos a la perspectiva cónica. ¿Qué es la perspectiva cónica? Es un sistema de representación gráfica basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano. Eso nos dice el texto. Entonces, auxiliándose en rectas proyectantes que pasan por un punto. El resultado se aproxima a la visión obtenida si el ojo estuviera situado en dicho punto. En la perspectiva cónica o sistema cónico, los rayos son concurrentes con el punto de vista. Entonces, esta manera de proyectar se denomina proyección central o cónica, y sus representaciones de formas son las que más se aproximan a la visión humana, dado que equivalen a la imagen obtenida al mirar con un solo ojo. Entonces aquí nos vamos a los planos. Los planos están dispuestos ortogonalmente. Tenemos lo que es el plano del cuadrado, denominado también plano del dibujo. Es la superficie vertical sobre la que se efectúan las representaciones. Los rayos proyectantes inciden en él. Después tenemos también el plano geometral. Es un plano perpendicular al del cuadro, equivale al suelo, sobre el que generalmente se apoyan los objetos que se representan y sobre todo el que para norma está situado en el observador. Después tenemos el plano horizonte. ¿Qué es el plano horizonte? El plano horizonte es un plano imaginario que contiene un buen número de elementos de referencia, puntos y rectas, que no podemos en sí verlos para una obtención de la perspectiva. Este plano es paralelo al geometral y está situado a la altura de los ojos del observador. También tenemos por aquí el plano de desvanecimiento. Este plano es el que contiene el punto de vista, o sea, los ojos del observador, y es paralelo al del cuadrado. De ahí vamos con el plano principal. Es el plano perpendicular a los anteriores. Este plano es el que pasa por el punto de vista. Entonces nos llegamos a los puntos. Los puntos están alineados y pertenecen a la línea del horizonte. ¿Qué hay? Punto de vista, punto principal. Punto de vista es el lugar desde donde se observa un objeto. Se corresponden con los ojos del observador. La situación del punto de vista condiciona la forma aparente del objeto. Punto principal. El punto principal es el punto donde el rayo principal corta al plano del cuadro. Este siempre situado en la línea del horizonte. A él fugan todas las rectas perpendiculares al plano del cuadrado. También tenemos el punto de distancia vista, D y D. Están situadas en la línea horizonte, simétricamente respecto al punto principal y a una distancia de este igual a la existente, entre los puntos P y B. A estos puntos se dirigen fugan. Entonces, las perspectivas de las rectas horizontales que forman el ángulo de 45 grados con el plano del cuadro. Eso podemos decir de ese punto. Entonces, punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Es el lugar donde concorren las perspectivas de todas las rectas en el espacio. Son paralelas a una dirección. Para simplificar el número de puntos de fuga se consideran las tres direcciones de las aristas de unos prismas rectos, de base cuadrada o de base rectangular. Eso no hay problema. Apoyado en el plano geometral y que pueda contener al objeto y representar. Entonces, los puntos métricos. ¿Qué son los puntos métricos? Son dos puntos emparejados, uno a uno, con los puntos de fuga, y nos sirven para transformar la medida real de un segmento en dimensiones de perspectiva. Cuando la recta que lo contiene fuga es, un ejemplo, F o F, los puntos métricos están situados en la línea horizonte. Se calculan tomando la distancia desde los puntos de fuga F y F hasta el punto de vista sobre la línea horizonte. Muchas gracias. Llegamos a lo que son las líneas. Las líneas están dispuestas de manera paralela. Hay la línea de tierra y la línea horizonte. La línea de tierra es la intersección de los planos geometral y del cuadrado. En cambio, la que tenemos de horizonte es la intersección de los planos de horizonte y del cuadrado, que coincide con la línea de horizonte natural.
Escala. Las escalas se crearon con el objetivo de permitir y facilitar la proyección sobre el terreno a cualquier distancia que sea las dimensiones de los objetos. La distancia entre ellos en cualquier sentido puede ser de frente, altura o profundidad. Escala de frente. Las escalas de frente o de anchura se usan para proyectar sobre el terreno las medidas de las rectas cuyas situaciones o paralelas al plano del cuadro, es decir, que está de frente o en posición horizontal. Escalas de profundidad. Esta escala tiene como objetivo proyectar las medidas de fuga hacia el infinito. Dicho de otra manera, son escalas que nos facilitan la representación de líneas que coinciden sobre el plano de un cuadro de manera perpendicular, que se forman a medida de que se aleja al observador y se pueden presentar en verdadera magnitud ni por aplicación de las escalas de frente o altura. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de perspectiva según su punto de vista. Como primero tenemos las perspectivas isométricas. Para empezar con esto vamos a dar un pequeño concepto de qué es isometría. Isometría es una forma de proyección empleada en dibujo técnico más bien, cuya ventaja es permitir la representación a escala, mientras que tiene también asimismo de ventaja, es que no refleja la disminución aparente del tamaño proporcional a la distancia percibida por el ojo humano. Ahora sí, ¿qué es la perspectiva isométrica? Es la perspectiva más utilizada, ya que mediante él se logran dibujos muy claros, sencillos y fáciles de interpretar. Constituye en una representación visual de un objeto tridimensional que se reduce en dos dimensiones, en la que los tres ejes ortogonales principales, al proyectarse, forman ángulos de 120 grados y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. La perspectiva militar es una proyección paralela oblicua, un sistema de representación por medio de tres ejes cartesianos, X, Y y Z. Un sistema de representación por medio de esto, en el dibujo, el eje Z es el vertical, mientras que los otros dos, X y Y, forman 90 grados entre sí, determinando el plano horizontal, es decir, esto en el ángulo la línea del suelo, línea tierra. Esta es la técnica utilizada para representar cuerpos en el espacio, aunque sin utilizar la deformación producida por la lejanía de los cuerpos al observador, se le da preferencia a una de las caras del cuerpo, la cual aparece horizontal y en verdadera magnitud, mientras las demás están deformadas. Perspectiva caballera. La perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua en el que las dimensiones del tamaño proyectante frontal, como la de los dos elementos paralelos a él, están en verdadera magnitud. Esta perspectiva pertenece también al sistema axonométrico de representación y se basa en dibujar los objetos en un sistema de ejes, dos de los cuales forman un ángulo de 90 grados, es decir, el eje X y el Z, mientras que el tercero, eje Y, forma un ángulo variable respecto a los otros dos. Lo más habitual es que este tercer eje Y forme 135 con el X y con el Z, ya que estos están un poco inclinados y hace que los otros dos que formen el XZ tengan un ángulo de 90 grados y el otro quede con otro ángulo de 135, como ya se dijo, valga la redundancia. Ahora tenemos por último la perspectiva cónica. La perspectiva cónica, también llamada lineal, es el sistema de representación que más se asemeja a la visión humana, por lo que es usado para dotar al dibujo de una sensación de realidad, ya que se logra una aparente profundidad que nos permite valorar la posición particular de cada forma en el espacio. Esta perspectiva cónica está dividida en tres elementos que son planos, rectas y los puntos. Los planos, estos están dispuestos ortogonalmente. Las rectas o líneas también están dispuestas de manera paralela, se originan por la intersección de los planos, línea de horizonte y línea de tierra. Y los puntos son situados en el plano del horizonte, punto de vista y punto principal.
Tipos de perspectivas cónicas. Dependiendo de la disposición que cumplen los objetos respecto del plano del cuadro, se distinguen dos tipos de perspectiva. Tenemos la frontal y la oblicua. Dentro de esta última se puede considerar otra subclase atendiendo al número de puntos de vista. Según la posición que adopte el espectador respecto al modelo, que puede distinguir tres tipos de perspectiva. Perspectiva paralela o frontal. Es la que se utiliza un único punto de fuga que coincide con un punto principal. Al dibujar el cubo de perspectiva frontal solo vemos una cara. De la perspectiva oblicua de dos puntos, es decir, se empieza dos puntos de fuga localizados sobre la línea de horizonte. Se puede ver dos caras del cubo. Perspectiva aérea, utilizamos tres puntos de fuga cuando el horizonte es muy alto o muy bajo. Las líneas se alteran por la perspectiva y necesitamos un tercer punto exterior en una línea de horizonte. Perspectiva de frente, frontal o de un punto de fuga. Esta perspectiva queda definida por la disposición del objeto que ha de ser de caras paralelas respecto al plano del cuadro, de manera que una de sus caras sea paralela a este o apoyado en él, y su base debe estar apoyada en un plano horizontal, generalmente el plano de geometral. Tipos de perspectivas cónicas. Como primero tenemos la perspectiva frontal. La perspectiva frontal es la que tiene un único punto de fuga, ubicado sobre la línea de horizonte. En esta perspectiva solo vemos en fuga las líneas de profundidad, lo demás lo vemos paralelamente al plano del cuadro. La perspectiva frontal es aquella que ubica el punto de fuga principal en el centro del cuadro. Bueno, aquí podemos observar, esta es la perspectiva frontal, donde se dice que siempre el punto de fuga va en medio de la imagen, es decir, en el centro, y todas las rayas tienen que ir paralelas a ellas. Aquí se puede observar solo con un punto de fuga, como lo dice en el concepto, pero también existen más perspectivas frontales con más puntos de fuga, ya sea que nos ubiquemos en un puesto por aquí y veamos hacia un lado de acá, vamos a observar dos puntos de fuga. Asimismo, podemos observar tanto para arriba un tercer punto de fuga. Ahora vamos en el caso de perspectiva oblicua. La perspectiva oblicua tiene dos puntos de fuga. Se utiliza mucho para dibujar exteriores como edificios. Todas las líneas verticales de la perspectiva oblicua son perpendiculares al horizonte. Las perspectivas oblicuas, aquí lo podemos observar, esta de aquí, están con dos puntos de fuga. Este es su primer punto de fuga, está la línea horizonte que está arriba en el centro y el segundo punto de fuga. Esta la podemos ver desde el exterior, es decir, de abajo hacia arriba. Y podemos ver que hay un punto de fuga para acá y otro para acá. Esta misma, si nos ubicamos en un puesto por acá, podemos observar que estamos en la parte de abajo, pero vemos hacia arriba, nos llevará solo a un punto de fuga. También, si nos ubicamos ahí mismo, podemos observar aquí un punto de fuga. Disculpen, otro punto de fuga y un tercer punto de fuga, depende del lugar donde estemos. Y como último tenemos la perspectiva aérea. La perspectiva aérea, esta perspectiva compone de tres puntos de fuga. Al agregar un tercer punto de fuga encima o debajo del punto de fuga de la perspectiva de los dos puntos, puedes hacer que la cámara mire hacia arriba o hacia abajo de un objeto. Al dibujar desde estos ángulos se forma una distorsión o transformación denominada distorsión de las perspectivas. Bueno, aquí podemos observar la tercera imagen y última de la perspectiva aérea. Como dice, aérea, la estamos observando desde la parte superior, de arriba, donde observamos un primer punto de fuga que nace de aquí hasta acá, este es el primer punto de fuga, un segundo punto de fuga que se observa para acá, donde se ve también aquí una línea horizonte, que es la que está arriba, y al estar arriba podemos observar un tercer punto de fuga que se desliza hacia la parte inferior, hacia abajo.
Una de las características de esto es la línea horizonte. La línea horizonte muchas veces es una aventura en descubierto. Siempre está en la parte centro, en el choque de los dos puntos de fuga, ya sea uno, pero siempre está en la parte de en medio o en la parte superior. Y si hay un punto de fuga abajo, se ubicaría abajo, así como estén de acuerdo a los puntos de fuga. Bueno, aquí tenemos nuestra vista, aquí tenemos una imagen que es de vista aérea. Entonces, en esta vista aérea podemos encontrar un punto de fuga. Este punto de fuga que tenemos aquí está exactamente acá. Podemos ver que las líneas son consecuentes a los carriles del tren y también son consecuentes a los cables. Como la vista está vista desde arriba, por eso se llama vista aérea. Bueno, vamos a seguir a continuación con las imágenes con un punto de fuga. Esta es de vista frontal. Bueno, aquí vamos a trazar las vistas de que un plano se puede ver. Aquí trazamos del punto medio porque todo vista frontal siempre su punto de fuga va a estar en el centro de la imagen. Eso es algo que siempre tiene que ir aquí. Volamos para todas las partes, hacemos las líneas. Bueno, aquí podemos seguir haciendo sin número de líneas, pero aparte de esto, también está incluido la línea de horizonte. La línea de horizonte es aquella que pasa por el punto centro. Bueno, aquí no me quedó bien, pero pasa por el punto centro del punto de fuga. Como abajo. Bueno, aquí podemos observar, esta es la línea de centro, la línea horizonte, perdón. Este que se encuentra aquí, este puntito azul, ese se llama el punto de fuga. Y lo estamos viendo desde nuestro puesto, desde una vista frontal para el frente. Y como lo dije anteriormente, siempre en la vista frontal, el punto de fuga siempre va a estar en la mitad de la imagen. En la mitad de toda esta imagen va a estar el punto de fuga, donde pasan todas las líneas por aquí. Esa es una vista de hormiga. Aquí vamos a encontrar un punto de fuga. A esto se le llama vista de hormiga porque miramos de abajo hacia arriba. Tenemos un punto de fuga de donde empieza la línea segmentada. Aquí, aquí, aquí. Ah.
De aquí. Aquí encontramos el punto de fuga, un punto de fuga que es lo que me está pidiendo encontrar. Esta es una vista aérea. Aquí vamos a encontrar los dos puntos de fuga. Vamos a encontrar. Aquí tenemos el primer punto de fuga. Acá encontramos el segundo punto de fuga. Aquí encontramos el segundo punto de fuga. Sí. Punto de fuga, primer punto de fuga. Esto es la vista aérea. Punto de fuga. Esta de aquí tenemos que es la vista frontal. ¿Por qué lo decimos vista frontal? Porque tenemos la línea horizonte aquí en el medio. Esta vista frontal que tenemos está con dos puntos de fuga. Punto de fuga número 1, punto de fuga número 2. ¿Por qué decimos que tenemos dos puntos de fuga en esta vista frontal? Porque los puntos de fuga que tenemos aquí en esta vista frontal son consecuentes al techo del edificio. Entonces el primer punto de fuga tenemos acá y el segundo punto de fuga lo tenemos acá. Bueno, ahora vamos a combinar lo que es con dos puntos de fuga en vista hormiga. Aquí empecemos a seleccionar las líneas. Aquí se puede... Aquí podemos seguir poniendo la línea que nosotros querramos. Eso se me fue un poco para abajo. Pero a lo que queremos llegar es que siempre va a haber una línea de horizonte, que es la que va a pasar por ambos puntos de fuga. Esa línea va a pasar por aquí. Esta se llama la línea horizonte. Esta que está marcada con una línea anaranjada es la línea horizonte que toca los dos puntos de fuga. Este es el punto de fuga número 1 y el punto de fuga número 2. Y la línea de horizonte pasa por ambas líneas, por ambos puntos, que estamos en una vista de hormiga. La vista de hormiga es la que se ve de aquí abajo hacia arriba. Y aquí podemos ver cómo se van uniendo las líneas para ambos lados, de ambas que vamos a encontrar los puntos de fuga. Estos puntos de acá ya son otros.
Bueno, ahora sí entramos en la parte que son con las imágenes con 3 puntos de fuga y la vamos a empezar esta con la vista aérea. Bueno, ahora sí empecemos a trazar las líneas. Ahora mismo en esta imagen, como ya lo dije, estamos diseñando con 3 puntos de fuga. Una de las características de estos puntos de fuga son que siempre sus puntos de fuga son para ambos lados, pero estas pueden estar hechas tanto para arriba como la estoy haciendo ahora mismo, o también esta puede estar diseñada para la parte de abajo, es decir, para acá y para acá, pero no es el momento en esta imagen. En esta imagen estamos viéndole en la parte de arriba. Como podemos observar, tenemos nuestro punto de fuga número 1. Vamos a anotar el punto de fuga, vamos, número 1. Por acá vamos a encontrar el punto de fuga número 2. Y acá va a estar el punto de fuga número 3. Estos son los puntos de fuga. Punto de fuga 1, punto 2 y punto 3. Este es la vista frontal. Aquí vamos a encontrar 3 puntos de vista. Vamos a empezar. Aquí, punto de vista. Punto de vista frontal 1. Vista frontal número 2 y vista frontal 3. Aquí tenemos el primer punto de vista, segundo punto de vista, tercer punto de vista. Y aquí encontramos nuestro punto de vista. Que el tercer punto de vista lo vemos en la parte de arriba del edificio. El primer punto de vista lo vemos de una vista frontal hacia el edificio, de la parte delantera. Y la otra parte es una parte del lado del edificio. Segundo punto de vista. En el tercer punto de fuga, en la vista hormiga, se le llama vista hormiga porque es una vista, como pueden observar, que se ve desde abajo hacia arriba. Entonces, aquí tenemos 3 puntos de fuga. Bueno, el primer punto de fuga, el segundo punto de fuga y el tercer punto de fuga, que estaría en este caso acá. Entonces vemos como el primer punto de fuga, las líneas son consecuentes a los extremos del edificio. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Y los otros 2 puntos de fuga podemos observar que las líneas son consecuentes a las ventanas del edificio.
Entonces esta vista sería la vista hormiga, con 3 puntos de fuga.